Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Escándalo inesperado, Erkan Meriç confiesa a sus amigos que quiere dar una segunda oportunidad. En las últimas horas, el nombre de Erkan Meriç se convirtió en tendencia después de que en un encuentro íntimo con sus amigos más cercanos confesara algo que dejó a todos sin palabras. Según fuentes presentes en la reunión, el actor no pudo ocultar sus emociones y expresó con voz entrecortada, "Ona bir şans daha vermek istiyorum", que en turco significa quiero darle una oportunidad más. Estas palabras se hicieron eco rápidamente entre sus amistades y, como era de esperar, no tardaron en filtrarse a la prensa del espectáculo, despertando la curiosidad y las especulaciones de todos sus seguidores. Testigos cuentan que la conversación comenzó de forma relajada, hablando de proyectos y anécdotas cotidianas, pero poco a poco Erkan fue mostrando un lado más vulnerable. Uno de los presentes relató que el actor bajó la mirada y suspiró profundamente antes de decir, "He cometido errores, pero sigo creyendo en lo que sentimos". A veces uno necesita caer para entender lo que realmente importa. Estas frases generaron un silencio cargado de tensión entre los amigos, quienes comprendieron la magnitud de lo que estaban escuchando. El ambiente se volvió aún más intenso cuando uno de sus amigos le preguntó directamente, ¿de verdad piensas en volver con ella después de todo? Erkan respondió sin dudar, sí, porque el corazón no entiende de razones, solo late más fuerte cuando ella está cerca. Una confesión que muestra que el actor atraviesa un momento crucial en su vida personal, donde los sentimientos parecen dominar cualquier otro aspecto. Algunos de sus allegados intentaron aconsejarlo, recordándole las dificultades que atravesaron en el pasado, pero él mantuvo firme su postura. Sé que muchos no lo entienden, pero yo no puedo seguir fingiendo que ya la olvidé. No quiero arrepentirme de no haber luchado una vez más, afirmó con determinación. Estas palabras despertaron diferentes reacciones, unos lo apoyaron, mientras que otros mostraron preocupación por el riesgo de volver a sufrir. Lo que más llamó la atención fue la sinceridad con la que habló, sin preocuparse por ocultar sus emociones. Varias personas presentes dijeron que nunca lo habían visto tan decidido y al mismo tiempo tan frágil. La mezcla de fuerza y vulnerabilidad de Erkan Meriç se convirtió en el centro de la conversación y desde entonces todos los comentarios giran en torno a esa confesión. En redes sociales, los seguidores del actor reaccionaron con mensajes de apoyo y también con advertencias. Una usuaria escribió, "Erkan, confía en tu corazón, pero cuida tu felicidad". Mientras otra opinó, "El amor merece segundas oportunidades, pero recuerda que también debes pensar en ti mismo". Estas opiniones reflejan el debate que ahora rodea a su figura. ¿Es sabio volver a apostar por un amor pasado, o se trata de un error que podría costarle caro? Lo que ocurrió después de esa noche no tardó en multiplicar los rumores. Medios digitales comenzaron a publicar titulares impactantes, y en cuestión de horas, los foros de fans ya estaban llenos de teorías, análisis y hasta supuestas pruebas de un posible acercamiento entre Erkan y aquella persona especial a la que hacía referencia. Algunos internautas aseguraban haber visto coincidencias en publicaciones de redes sociales, pequeños detalles que sugerían que ambos podrían estar retomando el contacto. Otros, en cambio, ponían en duda la veracidad de la información, argumentando que tal vez todo formaba parte de una estrategia de marketing. Los programas de televisión de espectáculos tampoco se quedaron atrás. En debates en vivo, periodistas y panelistas discutían la posibilidad de una reconciliación. Uno de ellos afirmó, "Cuando un actor tan reconocido como Erkan abre su corazón de esta manera, significa que algo está ocurriendo detrás de cámaras. No se trata de una declaración al azar, sino de un reflejo de lo que está sintiendo profundamente". Estas palabras dieron pie a aún más especulaciones, y la audiencia respondió con altos niveles de sintonía. Por otra parte, los seguidores más fieles del actor organizaron campañas en redes sociales con hashtags como #Erkan Meriç Amor Verdadero y #Dale Otra Oportunidad, que llegaron a estar entre las principales tendencias. La interacción fue tan grande que incluso personalidades del mundo del espectáculo comenzaron a opinar. Una cantante famosa comentó, "El amor siempre merece una segunda vuelta si ambos lo desean". La valentía de hablarlo públicamente es digna de admirar. En contraste, otro actor escribió, "A veces, insistir en lo que no funcionó antes solo prolonga el dolor. Ojalá encuentre paz en su decisión". La prensa internacional también empezó a cubrir la noticia, llevando el caso a un alcance inesperado.
Revistas de entretenimiento en países como España, Argentina e incluso México publicaron artículos sobre la confesión, presentando a Erkan como un hombre dispuesto a luchar por lo que siente. Esta proyección internacional aumentó aún más la presión sobre él, pues ahora no solo debía enfrentarse a la opinión de sus allegados, sino también al escrutinio global. Mientras tanto, personas cercanas al actor revelaron nuevos detalles de su estado emocional. Aseguraron que Erkan ha estado más reflexivo en las últimas semanas, dedicando tiempo a escribir en un diario personal y buscando espacios de tranquilidad. Un confidente comentó, lo que lo diferencia ahora es que no está actuando desde la impulsividad, sino desde una profunda reflexión. Él realmente cree que merece intentarlo de nuevo, pase lo que pase. Estas declaraciones añadieron un matiz de seriedad a la situación. En medio de todo este revuelo, la prensa intentó obtener declaraciones directas de la persona a la que Erkan hacía referencia. Sin embargo, hasta el momento, ella ha guardado silencio absoluto, lo que ha generado aún más misterio. Los fanáticos interpretan este silencio de maneras opuestas, algunos lo ven como una señal de que existe una conversación privada en marcha, mientras que otros lo entienden como una negativa a reabrir un capítulo ya cerrado. La industria televisiva también ha empezado a especular sobre el impacto que esta situación podría tener en la carrera de Erkan Meriç. Productores y directores consideran que su imagen pública está en un punto de vulnerabilidad, pero también de gran conexión con la audiencia. El público adora ver a un actor que no solo brilla en pantalla, sino que también se muestra humano, con emociones reales. Esto puede acercarlo aún más a sus seguidores, expresó un productor de telenovelas. Al mismo tiempo, críticos advierten que exponer tanto la vida privada podría jugarle en contra. Los espectadores a veces confunden la ficción con la realidad, y si la relación no prospera, podría convertirse en un blanco fácil para titulares negativos, señaló una analista de medios. Esta dualidad entre riesgo y oportunidad es lo que mantiene el tema en la cima de las discusiones. Los próximos días serán cruciales. Se espera que el propio Erkan Meriç dé alguna declaración más formal, quizá en una entrevista exclusiva o a través de sus redes sociales. Sus fanáticos aguardan con impaciencia, mientras la prensa prepara el terreno para lo que podría ser uno de los capítulos más comentados de su vida pública. Lo único seguro por ahora es que el actor ha dejado ver su lado más humano, y que esa vulnerabilidad lo ha hecho más cercano a todos aquellos que siguen de cerca su carrera y su vida personal. En definitiva, lo que comenzó como una conversación íntima entre amigos se ha convertido en un fenómeno mediático internacional. Las palabras "quiero darle una oportunidad más" resuenan con fuerza, no solo como una declaración de amor, sino también como un recordatorio de que, incluso en medio de la fama, el corazón de un ser humano late con la misma intensidad que el de cualquier otra persona. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería Erkan Meriç seguir a su corazón y dar una segunda oportunidad, o cerrar definitivamente ese capítulo de su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad de este y otros temas del espectáculo.